Moléculas de la vida. Emil Fischer y la proteína. Hace más de 4.500 millones de años se formó nuestro sistema solar con todos sus planetas. La Tierra, primero una esfera candente, se fue enfriando poco a poco. Se formó una atmósfera, luego los mares. Desde una perspectiva actual, aquella atmósfera de Urato debía de ser inhabitable. Pero en esas condiciones surgieron las primeras moléculas orgánicas, por ejemplo, los aminoácidos. De los aminoácidos se forman moléculas proteicas. Los músculos se componen de ellas, dan forma al cuerpo y hacen posible su movimiento. En el interior del cuerpo, las moléculas proteicas especializadas se encargan de la interacción de complicados procedimientos químicos. Al entrar en contacto con proteínas, como también se conocen las albúminas, las vitaminas y oligoelementos vitales desarrollan su función. Sin albúminas, sin proteínas, no habría vida. En gran medida componen las plumas de los pájaros. Las orugas se envuelven en un capullo de proteínas. Las telarañas son tan resistentes gracias a ellas. La coraza del escarabajo también está formada por proteínas, como la lana de oveja. Las proteínas son vitales. Pero, ¿qué las hace tan especiales que hacen posible la vida con su complejidad? A finales del siglo XIX, el químico alemán Emil Fischer realizó una investigación sobre materias naturales. Descifró la estructura de las moléculas presentes en plantas y animales. Fischer se basó en la química estructural orgánica comparativamente joven. Así pudo describir la disposición espacial del átomo en las moléculas. El conocimiento de la estructura molecular es una condición previa esencial para entender las propiedades químicas de las sustancias. Indicativos son los trabajos de Fischer sobre la química de los glúcidos. Para poder reproducir exactamente la estructura molecular de los glúcidos sobre el papel, desarrolló una grafía propia. En 1902 le fue concedido, entre otros, el Premio Nobel. Fischer se marca un nuevo reto: el estudio de la proteína o albúmina. Su enorme importancia para la vida era conocida. Pero los intentos de los químicos de descodificar la estructura molecular de la proteína habían fracasado hasta entonces. Fischer actúa sistemáticamente. Descompone primero proteínas naturales de manera química en su compuesto elemental, los aminoácidos. Son comparativamente moléculas de construcción simple. En total, hoy se conocen 20 aminoácidos distintos presentes en las proteínas naturales. La clave para entender la molécula proteica está en que los aminoácidos se agrupan en cadenas, siendo la secuencia de los aminoácidos decisiva para las propiedades químicas de las proteínas. Como éstas se componen normalmente de varios miles de aminoácidos, se genera una cantidad innumerable de posibles combinaciones. Eso también lo sabía Emil Fischer. Para el estudio químico, las proteínas existentes en la naturaleza eran demasiado complejas. Por eso, Fischer intentó fabricar sustancias modelo sencillas para sus pruebas de laboratorio. Moléculas sencillas parecidas a la proteína, formadas por pocos aminoácidos. Además, Fischer quería juntar los aminoácidos con una finalidad determinada. Parecía fácil, pero Fischer necesitó años hasta conseguir una síntesis de la proteína así. Para ello, tuvo que desarrollar primero paso a paso nuevos métodos de laboratorio. Finalmente, en 1907, lo logró. Consiguió unir unos aminoácidos con otros como él quería. La molécula más larga producida por Fischer estaba formada por 18 aminoácidos. Una molécula parecida a la proteína, que únicamente se había elaborado en el laboratorio a partir de métodos químicos, y de la cual Fischer conocía la estructura química exacta. La estructura molecular precisa de proteínas aisladas se estableció varias decenas de años más tarde. Las aportaciones del químico estadounidense Linus Pauling respecto de la estructura y el funcionamiento de las moléculas proteicas son significativas.
Con la ayuda de rayos X, estudió las posiciones de cada átomo de una proteína y descubrió propiedades estructurales recidivantes. Los datos de la estructura demostraban que ciertas moléculas son un verdadero ovillo, mientras que la estructura externa de la molécula es especialmente relevante para la función química de la proteína. Allí se producen, en lugares muy concretos, las correspondientes reacciones químicas. El calor modifica levemente la estructura, y con ello la superficie de la proteína, que por tanto no puede cumplir su función. Este es también el motivo por el que una fiebre alta durante varios días es muy peligrosa. Incluso un fallo mínimo en la secuencia de los aminoácidos puede dañar la función de la proteína. Un único aminoácido mutado en la hemoglobina influye en la forma de los glóbulos rojos, una modificación patológica, la anemia de pranocítica. Hoy se puede simular en parte la función de las proteínas. La técnica informática moderna hace posible la presentación tridimensional también de moléculas más complejas. Así se puede copiar la interacción entre los tejidos y las proteínas para, por ejemplo, mejorar la acción de los medicamentos. En 1958, Frederick Sanger recibió el premio Nobel por su descripción de la estructura de la insulina, una proteína cuyos defectos provocan una enfermedad del azúcar muy seria. La insulina está formada por dos cadenas de moléculas con 51 aminoácidos en total, una molécula proteica comparativamente simple. Se conocía la secuencia de los aminoácidos en ambas cadenas y también cómo están unidas entre sí. En el fondo, se disponía del plan estructural para producir insulina sintéticamente.